El Hospital General Santa Clara, un emblema de excelencia médica en una próspera comunidad suburbana, se alzaba imponente bajo el sol matutino, sus paredes blancas reflejando un brillo casi cegador. Era un lugar donde la precisión y la reputación reinaban, pero ese día una sombra inesperada comenzaba a formarse en su interior. Mariana Torres, una enfermera de origen afrodescendiente, con un talento excepcional, cruzó las puertas principales, con el corazón latiendo con una mezcla de orgullo y nerviosismo. Ignoraba que tras la fachada de profesionalismo se escondían prejuicios arraigados que pondrían a prueba su temple. Mientras tanto, en una habitación del tercer piso, un paciente aparentemente común, Ricardo Salazar, observaba el mundo desde su cama con una calma enigmática. Pero Ricardo no era un paciente cualquiera, y su presencia estaba destinada a desatar una revolución. ¿Qué secreto guardaba este hombre silencioso? ¿Cómo podría la lucha de una enfermera convertirse en el detonante de un cambio profundo? La respuesta comenzaba a tejerse en los pasillos relucientes de Santa Clara. Los corredores del hospital brillaban bajo la luz fría de los tubos fluorescentes, y el aire estaba impregnado de un aroma a desinfectante que no lograba disimular la tensión lamada que envolvía una corriente subterránea de inquietud. Mariana, con su uniforme impecable, avanzó con pasos firmes, aunque su estómago se revolvía ante la incertidumbre de su primer día. Había trabajado arduamente para llegar hasta aquí, pero la sensación de ser una extraña en un lugar que debería recibirla con los brazos abiertos la golpeó con fuerza. Al acercarse al mostrador de enfermería, notó cómo el bullicio de las conversaciones se apagaba de repente. Las miradas se desviaban como si temieran cruzarse con la suya, y los susurros se alzaban en el aire como un eco distante. Mariana tragó saliva, conteniendo la familiar punzada de aislamiento que amenazaba con consumirla. «Disculpe», dijo, su voz clara a pesar del nudo en su garganta. «Soy Mariana Torres, la nueva enfermera. ¿Podría indicarme dónde está?» La oficina de la jefa de enfermería. Una enfermera de cabello claro alzó la vista. Sus ojos azules se abrieron por un instante antes de que una sonrisa ensayada se dibujara en su rostro. «Claro», respondió con un tono cortés pero distante. Al final del pasillo, tercera puerta a la derecha. Mariana asintió con un gesto de agradecimiento y se encaminó por el corredor, sintiendo cada paso como un desafío. El sonido de sus zapatos resonaba en el silencio opresivo, amplificando su presencia en un espacio que parecía reacio a aceptarla. Mientras se acercaba a la oficina, un hombre alto y elegante salió de una sala cercana. Su bata blanca y su cabello entrecano lo identificaban como un médico de alto rango. El corazón de Mariana dio un vuelco. Tal vez esta era su oportunidad de establecer un vínculo positivo. «Buenos días, doctor», dijo ofreciendo una sonrisa cálida. «Soy Mariana Torres, la nueva enfermera. Es un placer conocerlo». Los ojos grises del hombre la recorrieron con una frialdad que heló su entusiasmo. «Doctor Esteban Morales», respondió secamente. «Confío en que esté familiarizada con nuestros procedimientos. Aquí, en Santa Clara, mantenemos estándares muy altos. Espero que esté lista para cumplirlos». Sin darle tiempo a responder, el doctor Morales pasó junto a ella, rozándola con un desdén que la dejó inmóvil en el pasillo. Su mano, que había extendido en un gesto de cortesía, descendió lentamente. El encuentro la desinfló, pero Mariana se negó a dejar que esa primera herida la definiera. Inspiró profundamente, enderezó los hombros y llamó a la puerta de la jefa de enfermería. Mientras esperaba, su mente viajó al pasado, a los días en la escuela de enfermería. Las palabras de su madre resonaban con claridad. «Pequeña, vas a tener que esforzarte el doble que los demás, pero nunca dejes que te vean flaquear. Vienes de una estirpe de mujeres fuertes, y esa fuerza vive en ti». Mariana evocó las noches de estudio interminables, las horas extras en el laboratorio, la constante necesidad de demostrar su valía. Recordó las sutiles desestimaciones de algunos profesores, las cejas alzadas cuando destacaba en un examen, los murmullos de sus compañeros cuestionando si realmente pertenecía a ese lugar.
Pero ella había perseverado. Se graduó entre las mejores de su clase, silenciando a sus críticos con su dedicación y talento. Ahora, en los pasillos de Santa Clara, esas memorias le dieron coraje. Había superado obstáculos antes. Lo haría, de nuevo. La puerta se abrió y una mujer de mediana edad, con una expresión severa, la observó. «Señorita Torres, supongo», dijo su voz cortante. «Pase. Tenemos mucho que revisar, y espero que pueda seguir el ritmo». Mariana entró en la oficina, pero una sensación inquietante la envolvió. No se trataba solo de un nuevo empleo. El aire del hospital parecía cargado de algo más, una tormenta silenciosa que se gestaba bajo la superficie de sonrisas profesionales y pulcritud estéril. Mientras seguía a la jefa de enfermería, no podía evitar preguntarse si estaba preparada para lo que le esperaba. Lo que aún no sabía era que su llegada a Santa Clara marcaría el comienzo de una lucha que no solo pondría a prueba su resistencia, sino que también encendería una chispa capaz de transformar las mismísimas bases de la institución. El resto del día transcurrió como un torbellino de presentaciones, orientaciones y una pila de documentos que parecía no tener fin. Mariana recorrió los pasillos con diligencia, pero no pasó desapercibida la forma en que las conversaciones se desvanecían a su paso, solo para reanudarse en susurros una vez que se alejaba. Sus intentos de entablar charlas casuales con sus colegas fueron recibidos con respuestas educadas pero frías, dejándola con la sensación de ser una intrusa en un espacio que debería ser colaborativo. Cuando su turno llegó a su fin, Mariana estaba agotada, tanto mental como emocionalmente. Mientras recogía sus pertenencias en el vestuario, fragmentos de una conversación susurrada llegaron a sus oídos desde la esquina. «¿Viste a la nueva?», murmuró una voz. «No sé qué pensaban al contratarla». «Claro, este no es precisamente el lugar para, ya sabes», respondió otra. Las palabras se clavaron en el pecho de Mariana, deteniendo su mano sobre la puerta del casillero. Había esperado que la frialdad inicial fuera solo nervios del primer día, pero ahora la realidad se alzaba ante ella, implacable. Este no sería solo un trabajo. Sería una batalla diaria contra prejuicios y suposiciones. Con el peso del día sobre sus hombros, salió del hospital y se dirigió a la parada del autobús, su mente un remolino de emociones. La ilusión con la que había comenzado la mañana se había desvanecido, reemplazada por una sombra de duda. Sentada en el banco, frío de la parada, Mariana sacó su teléfono y marcó un número familiar. Tras 2 tonos, la voz cálida de su madre respondió: «Hola, mi niña. ¿Cómo fue tu primer día?». Al escuchar esas palabras, Mariana sintió un nudo en la garganta. Tomó aire, decidida a no derrumbarse. «Fue difícil, mamá», susurró, apenas audible. Hubo un silencio al otro lado de la línea antes de que su madre hablara, su voz cargada de comprensión y firmeza. «Mariana Luz Torres, escúchame bien. Has trabajado demasiado para dejar que alguien te haga sentir menos. Recuerda quién eres y de dónde vienes. No estás ahí solo por ti, sino por todas las niñas que sueñan con estar en esos pasillos algún día». Mariana cerró los ojos, dejando que las palabras de su madre la envolvieran. «Lo sé, mamá. Solo que no esperaba que fuera tan duro». «Nada que valga la pena es fácil, mi amor», respondió su madre. «Pero tienes la fuerza de generaciones detrás de ti. Mantén la cabeza en alto, haz tu trabajo mejor que nadie y no dejes que te vean tambalear. ¿Me oyes?». «Sí, mamá», dijo Mariana sintiendo una chispa de determinación renacer en su interior. «Te oigo». Al colgar, notó un automóvil oscuro que pasaba lentamente por la parada. A través de la ventana tintada, vislumbró al doctor Morales, sus ojos fijos en ella por un instante, antes de que el vehículo acelerara. Mariana enderezó los hombros, las palabras de su madre resonando en su mente. La batalla apenas comenzaba, pero no estaba sola. Con la fuerza de su familia y su propia voluntad de acero, estaba lista para enfrentar lo que viniera. Mientras el autobús se acercaba, se puso de pie, preparada para otro día sin saber que su presencia en Santa Clara estaba a punto de desencadenar una serie de eventos que desafiarían los cimientos mismos del hospital.
El ambiente en el Hospital General Santa Clara parecía cargado de una tensión que no se disipaba, oculta tras la cortina de sonrisas profesionales y la pulcritud impecable de sus instalaciones. Mariana Torres, aún resonando con las palabras de fortaleza de su madre, avanzaba por los corredores con la certeza de que su presencia estaba comenzando a agitar algo profundo, algo que el hospital prefería mantener enterrado. Sin embargo, ella no podía imaginar que su llegada sería la chispa que desafiaría los prejuicios arraigados y pondría al descubierto la toxicidad que se escondía tras la fachada de prestigio de Santa Clara. Cada paso que daba en ese lugar parecía un acto de resistencia, y aunque aún no lo sabía, los ojos de Ricardo Salazar, desde su cama en el tercer piso, seguían cada uno de sus movimientos con una atención que prometía cambiarlo todo. El primer día de Mariana había sido un torbellino de trámites, presentaciones y una avalancha de documentos que parecían diseñados para abrumarla. Mientras recorría las salas, no podía ignorar las señales sutiles de rechazo que la rodeaban. Las charlas animadas entre sus colegas se desvanecían cuando ella se acercaba, transformándose en murmullos que se reanudaban apenas pasaba. Sus intentos de entablar conversaciones ligeras con otras enfermeras eran recibidos con respuestas corteses, pero distantes, como si un muro invisible la separara del resto. Cada interacción dejaba una marca, un recordatorio de que en este entorno que debería ser de colaboración, ella era vista como una forastera. Cuando su turno finalmente terminó, Mariana sintió el peso de la jornada como una losa sobre sus hombros. Exhaustión mental y emocional la envolvió mientras recogía sus cosas en el vestuario. Entonces, desde un rincón, fragmentos de una conversación susurrada llegaron a sus oídos, punzantes como agujas. «¿Te fijaste en la nueva?», dijo una voz baja, cargada de desdén. «No entiendo qué se les ocurrió al contratarla». «Exacto», respondió otra con un tono que destilaba complicidad. «Este no es el lugar para... bueno, ya sabes». Mariana detuvo su mano en la puerta del casillero, su corazón latiendo con fuerza. Había albergado la esperanza de que la frialdad inicial fuera solo una reacción pasajera, un nerviosismo típico del primer día, pero esas palabras confirmaban una verdad más cruda. Este no era solo un empleo nuevo, sino un campo de batalla donde tendría que enfrentarse a prejuicios y suposiciones día tras día. Con el alma apesadumbrada, salió del hospital y se dirigió a la parada del autobús, su mente atrapada en un torbellino de emociones. La ilusión que la había impulsado esa mañana se había desmoronado, reemplazada por una sombra de incertidumbre y aislamiento. Sentada en el banco duro de la parada, Mariana sacó su teléfono y marcó el número de su madre. Tras 2 tonos, una voz cálida y reconfortante respondió: «Hola, mi niña. ¿Cómo estuvo tu primer día?». El sonido de esa voz familiar hizo que un nudo se formara en la garganta de Mariana. Tomó aire, decidida a no derrumbarse en público. «Fue duro, mamá», susurró, su voz apenas audible. Un silencio breve llenó la línea antes de que su madre hablara de nuevo, con una mezcla de comprensión y firmeza. «Mariana Luz Torres, escúchame bien. Has luchado demasiado para permitir que alguien te haga sentir menos. Recuerda quién eres y de dónde vienes. No estás ahí solo por ti, sino por todas las niñas que sueñan con caminar por esos pasillos algún día». Mariana cerró los ojos, dejando que las palabras de su madre la envolvieran como un abrazo. «Lo sé, mamá, pero no esperaba que fuera tan difícil. Nada que valga la pena es sencillo, mi amor», respondió su madre con convicción. «Pero llevas la fuerza de generaciones en tus venas. Mantén la cabeza en alto, haz tu trabajo mejor que nadie y no dejes que te vean flaquear, ¿me entiendes?». «Sí, mamá», dijo Mariana, sintiendo como una chispa de determinación volvía a encenderse en su interior. «Te entiendo». Al colgar, un automóvil oscuro pasó lentamente por la parada, sus ventanas tintadas reflejando las luces de la calle. Por un instante, Mariana captó la mirada del doctor Esteban Morales, fija en ella con una intensidad que la estremeció antes de que el vehículo acelerara y desapareciera en la noche.
Enderezó los hombros, las palabras de su madre resonando en su mente. Podía estar enfrentando una lucha ardua, pero no estaba sola. Con el apoyo de su familia y su propia voluntad inquebrantable, estaba decidida a soportar cualquier desafío que Santa Clara le presentara. Cuando el autobús llegó, Mariana se puso de pie, lista para enfrentar un nuevo día. No podía sospechar que su presencia en el hospital estaba a punto de desencadenar una serie de eventos que pondrían en jaque las bases mismas de su cultura, sacando a la luz prejuicios ocultos y exigiendo una rendición de cuentas largamente postergada. Las semanas siguientes en Santa Clara se desarrollaron como una mecha que ardía lentamente, cada día añadiendo una nueva capa de tensión al ya complicado entorno laboral de Mariana. La frialdad inicial que había percibido en su primer día se transformó en una forma de exclusión más sutil, más difícil de señalar pero imposible de ignorar. Mientras realizaba sus rondas matutinas, no podía evitar notar la diferencia, marcada en el trato que recibía, en comparación con sus colegas blancas. Las enfermeras intercambiaban risas y comentarios casuales entre ellas, pero con Mariana, las interacciones eran breves, formales, casi mecánicas. El doctor Esteban Morales, en particular, parecía encontrar un placer casi cruel en señalar cualquier detalle en su trabajo, sin importar cuán minuciosamente lo realizara. Una mañana, mientras Mariana revisaba las historias clínicas en el mostrador de enfermería, la voz del doctor resonó con un tono que hizo que todos a su alrededor guardaran silencio. «Señorita Torres», dijo, su voz cortante atravesando el bullicio de la estación, «espero que ya esté completamente familiarizada con nuestros protocolos. Aquí no podemos permitirnos errores». La palabra «errores» fue pronunciada con un énfasis que envió un escalofrío por la espalda de Mariana. Lo miró directamente a los ojos, negándose a mostrar intimidación. «Por supuesto, doctor Morales», respondió con calma. «Le aseguro que estoy plenamente capacitada en todos los procedimientos del hospital». El doctor alzó una ceja, una sonrisa apenas perceptible, curvando sus labios. «Ya veremos, ¿verdad?», dijo, su tono cargado de condescendencia. «Espero que haya aprendido todo lo necesario». La insinuación en sus palabras no pasó desapercibida para Mariana, ni para las otras enfermeras, que fingían estar ocupadas, pero claramente escuchaban cada palabra. Cuando el doctor se alejó, Mariana sintió el peso de las miradas y los juicios no expresados sobre ella. No era solo una cuestión de demostrar su competencia, era como si cada acción suya estuviera bajo un escrutinio implacable, buscando cualquier excusa para cuestionarla. A lo largo del día, Mariana se encontró asignada a las tareas más exigentes, pacientes con necesidades complejas, procedimientos que requerían una precisión extrema, turnos que la mantenían en constante movimiento. Mientras sus colegas parecían deslizarse por sus jornadas con facilidad, ella cargaba con una carga desproporcionada. Sin embargo, se negaba a dejar que eso la doblegara. Cada tarea la enfrentaba con profesionalismo impecable, decidida a demostrar que no solo podía cumplir con las expectativas, sino superarlas. Pero la presión comenzaba a hacer mella. Al final de una jornada particularmente agotadora, mientras respondía a otra llamada de un paciente, Mariana captó fragmentos de una conversación entre dos colegas cerca de la estación de enfermería. «¿Puedes creer que le están dando todos esos casos difíciles?», dijo una voz teñida de incredulidad. «Es como si quisieran que falle». «Tiene que ser agotador», respondió la otra, con un tono que mezclaba lástima y curiosidad. «Aunque hay que admitirlo, sigue adelante como si nada». Las palabras golpearon a Mariana como un puñetazo. La idea de que sus colegas no solo notaran el trato desigual, sino que lo vieran como un espectáculo, era casi insoportable. Sintió una mezcla de furia y dolor, pero las palabras de su madre volvieron a ella. «No dejes que te vean flaquear». Con un esfuerzo monumental, mantuvo la compostura y continuó su trabajo, decidida a no darles la satisfacción de verla rendirse. La condescendencia apenas disimulada en el tono del doctor Esteban Morales resonó en los oídos de Mariana Torres como un eco persistente, mientras él se alejaba del mostrador de enfermería.
Las palabras, cargadas de un desdén que no pasó desapercibido, dejaron un peso invisible sobre ella, amplificado por las miradas furtivas de sus colegas. Aunque fingían estar ocupadas con sus tareas, era evidente que cada una había escuchado la interacción, absorbiendo el desafío implícito en la voz del doctor. Mariana mantuvo la compostura, su rostro una máscara de serenidad, pero en su interior la presión de los juicios tácitos comenzaba a acumularse como una tormenta contenida. A lo largo del día, Mariana se encontró asignada a las labores más arduas y menos deseadas. Mientras sus colegas blancas manejaban casos relativamente sencillos, a ella le encomendaban los pacientes más complicados y los procedimientos más intricados. Una enfermera se acercó con una sonrisa que parecía más una mueca, su voz dulzona cargada de una falsa amabilidad. «Mariana, ¿podrías encargarte del señor Vargas en la habitación 305?» preguntó. «Está siendo un poco difícil hoy». Mariana asintió, consciente de que «difícil» era un eufemismo. El señor Vargas era conocido por sus exabruptos llenos de prejuicios, habiendo ya reducido a lágrimas a 2 enfermeras esa semana. Sin embargo, ella avanzó hacia la habitación con una determinación inquebrantable, decidida a demostrar su valía. Al entrar se preparó para lo que sabía sería una prueba más, preguntándose si esta asignación era solo otro intento de poner a prueba su resistencia o, peor aún, de hacerla tropezar. «¿Qué haces aquí?», espetó el señor Vargas apenas la vio, su voz cargada de desprecio. «Ya dije que no quiero que una enfermera como tú me toque». Mariana respiró hondo, armándose de paciencia contra la avalancha de palabras hirientes. «Señor Vargas, estoy aquí para revisar sus signos vitales y cambiarle el vendaje», respondió con calma. «Le aseguro que estoy plenamente capacitada para atenderlo». Mientras trabajaba soportando un torrente constante de insultos y comentarios cargados de odio, Mariana mantuvo una calma impecable. Cada movimiento era preciso, cada tarea ejecutada, con un cuidado que desafiaba la hostilidad del paciente. Se negaba a permitir que los prejuicios del señor Vargas empañaran la calidad de su labor. Cuando finalmente salió de la habitación, exhausta pero con la cabeza en alto, se encontró con el doctor Morales esperándola en el pasillo, su rostro fingiendo una preocupación que no lograba ocultar su cinismo. «¿Todo en orden ahí dentro, señorita Torres?», preguntó, su voz teñida de sarcasmo. «Escuchamos algo de alboroto». Mariana lo miró directamente, su expresión serena pero firme. «Los signos vitales del señor Vargas están estables y su vendaje ha sido cambiado. ¿Necesita algo más de mí, doctor Morales?». Por un instante, una chispa de sorpresa cruzó el rostro del doctor, rápidamente reemplazada por su habitual máscara de superioridad. «Espero que pueda mantener esa compostura con todos sus pacientes», dijo, su tono goteando con descendencia. «No querríamos quejas, ¿verdad?». Mientras el doctor se alejaba, Mariana no pudo sacudirse la sensación de que acababa de superar una prueba, una que nunca debería haber enfrentado en primer lugar. El resto de su turno transcurrió en un torbellino, de tareas interminables y desaires sutiles. Se veía obligada a revisar su trabajo una y otra vez, no porque dudara de sus habilidades, sino porque sabía que cualquier error, por pequeño que fuera, sería amplificado y usado en su contra. A medida que avanzaba el día, no podía evitar notar cómo sus colegas blancas parecían deslizarse por sus turnos con una ligereza que a ella le estaba negada, riendo y charlando, mientras Mariana cargaba con una carga de trabajo desproporcionada. La desigualdad era evidente, pero cada vez que consideraba alzar la voz, las palabras de su madre resonaban en su mente. «No dejes que te vean flaquear». Esa advertencia la mantenía anclada, empujándola a seguir adelante a pesar del agotamiento físico y emocional. Cuando su turno finalmente terminó, Mariana estaba al borde del colapso. Mientras recogía sus pertenencias en el vestuario, un murmullo cercano la detuvo en seco. «¿Puedes creer que están haciendo tanto alboroto por las contrataciones de diversidad?», susurró una enfermera, su voz cargada de desprecio.
como si pudieran seguirle el paso al resto de nosotras. El corazón de Mariana latió con fuerza, sus manos temblando ligeramente mientras cerraba el casillero. Quería enfrentarse a ellas, defender su valía, gritar que su presencia en Santa Clara era el resultado de años de esfuerzo y sacrificio. Pero sabía que cualquier confrontación solo reforzaría los prejuicios que ya albergaban. En lugar de eso, cerró el casillero con un movimiento deliberado y salió del hospital, manteniendo la cabeza en alto a pesar del peso que la aplastaba. Mientras esperaba en la parada del autobús, el mismo automóvil oscuro que había visto antes se detuvo lentamente a su lado. La ventana descendió, revelando al doctor Morales al volante, su rostro iluminado por las luces de la calle. «Señorita Torres», dijo, su voz impregnada de una falsa preocupación. «¿Esperando el autobús otra vez? Qué lástima. Parece que eso es todo lo que una enfermera puede permitirse, ¿no?» Antes de que Mariana pudiera responder, el doctor aceleró, dejando tras de sí una nube de humillación y rabia. Sus palabras cortaron como un cuchillo, recordándole una vez más la batalla diaria que enfrentaba en Santa Clara. Mientras subía al autobús, su mente era un torbellino de emociones. La esperanza con la que había comenzado su trabajo parecía ahora un recuerdo lejano, reemplazada por una determinación sombría de sobrevivir en este entorno hostil. Sin embargo, incluso en medio de la tormenta, una pequeña chispa de resistencia ardía en su interior. Las palabras de su madre, la fuerza de su linaje le recordaban que no estaba sola en esta lucha. Mientras el autobús avanzaba por las calles oscuras, Mariana cerró los ojos, aferrándose a esa chispa. Sabía que algo tenía que ceder, pero la pregunta era si sería ella quien se doblegaría bajo la presión constante o si su perseverancia forzaría un cambio en la cultura tóxica de Santa Clara. En la quietud de su habitación en el hospital, Ricardo Salazar permanecía despierto, sus pensamientos centrados en la joven enfermera, que había atendido sus necesidades con una profesionalidad que contrastaba con el trato que recibía. Había notado los susurros, las miradas, las asignaciones desproporcionadas. Su posición como paciente le daba una perspectiva única y lo que veía lo perturbaba profundamente. Mientras las luces del hospital se atenuaban, Ricardo tomó una decisión silenciosa. No permanecería como un mero observador por mucho tiempo. La humillación ardía en el pecho de Mariana Torres, mientras el automóvil del doctor Esteban Morales se alejaba, dejando tras de sí el eco cruel de sus palabras. La indiferencia con la que había lanzado su comentario, como si su lucha diaria fuera un juego, la golpeó con una fuerza que la hizo tambalearse. Al subir al autobús, su mente era un torbellino de emociones encontradas. La chispa de ilusión que había sentido al comenzar en el Hospital General Santa Clara parecía ahora un recuerdo lejano, reemplazada por una determinación sombría de resistir en un entorno que parecía diseñado para quebrarla. Sin embargo, en un rincón de su alma, una voz tenue susurraba que algo debía cambiar. La pregunta era si sería ella quien se doblegaría bajo la presión constante o si su tenacidad lograría transformar la cultura venenosa que se escondía tras las paredes de Santa Clara. Lo que Mariana no sabía era que un aliado inesperado estaba a punto de cruzar su camino, alguien cuya presencia inclinaría la balanza y comenzaría a desentrañar los prejuicios que habían enraizado en el hospital. Mientras el autobús avanzaba por las calles envueltas en penumbra, Mariana cerró los ojos, buscando refugio en las palabras de su madre. «Llevas la fuerza de generaciones en tus venas», le había dicho, y esa certeza la anclaba, recordándole que no estaba sola. Mañana sería otra batalla, pero ella estaba decidida a enfrentarla con la frente en alto, sin importar los obstáculos que le esperaran. A la mañana siguiente, Mariana llegó a Santa Clara con una resolución renovada. Había pasado la noche reflexionando sobre sus experiencias, recordándose a sí misma por qué había elegido ser enfermera, para ayudar a las personas, sin importar su origen o las dificultades que ella misma enfrentara. Al acercarse al mostrador de enfermería, notó un revuelo inusual.
Las enfermeras se movían con rapidez, preparando una habitación con un cuidado que no había visto antes. El aire estaba cargado de una anticipación palpable, como si algo importante estuviera a punto de suceder. «¿Qué pasa?», preguntó Mariana a una colega, incapaz de contener su curiosidad. La enfermera, olvidando momentáneamente su habitual frialdad hacia Mariana, respondió con entusiasmo: «Tenemos un paciente VIP ingresando, alguien importante que tuvo un accidente esquiando. Dicen que tiene ambos brazos fracturados». Antes de que Mariana pudiera indagar más, el doctor Morales apareció, su rostro tenso con una expresión que no admitía réplicas. «Señorita Torres», dijo su voz cortante, «necesito que se encargue del nuevo ingreso en la habitación 412. El señor Ricardo Salazar ha sufrido un grave accidente de esquí y tiene ambos brazos inmovilizados. Espero que le brinde la máxima atención y cuidado». Mariana asintió, reconociendo la asignación por lo que era, otra prueba disfrazada de oportunidad. «Por supuesto, doctor Morales, me ocuparé de inmediato». Mientras se dirigía a la habitación 412, una sensación extraña la envolvió. Había algo diferente en esta asignación, una importancia que flotaba en el aire y que la hacía preguntarse si había más en esta situación de lo que parecía a simple vista. Al entrar en la habitación, se encontró con un hombre de mediana edad recostado en la cama, ambos brazos encerrados en yesos. A pesar de sus heridas, había en él una presencia serena y autoritaria que captó su atención de inmediato. «Buenos días, señor Salazar», dijo Mariana acercándose con una sonrisa cálida. «Soy la enfermera Mariana Torres y estaré a cargo de su cuidado durante su estancia con nosotros». El señor Salazar alzó la vista, sus ojos agudos y evaluadores encontrándose con los de ella. «Buenos días, enfermera Torres», respondió su voz sorprendentemente firme para alguien en su condición. «Aprecio su ayuda. Debo admitir que no esperaba terminar aquí tras mi accidente en las pistas». Mientras Mariana comenzaba a revisar sus signos vitales y evaluar su estado, notó cómo el señor Salazar observaba cada uno de sus movimientos con un interés que no era común. A diferencia de otros pacientes, no había en su mirada ni un atisbo de desdén o prejuicio, solo una curiosidad reflexiva que la desconcertó. «Parece muy competente, enfermera Torres», comentó él mientras ella ajustaba su vía intravenosa. «¿Cuánto tiempo lleva trabajando en Santa Clara?». Mariana se detuvo, sorprendida por el genuino interés en su tono. «Unas pocas semanas, señor», respondió con cautela. «Ha sido toda una experiencia hasta ahora». El señor Salazar alzó una ceja, un destello de diversión cruzando su rostro. «Entiendo», dijo, su voz teñida de algo que parecía comprensión. «¿Y qué opina de este hospital? ¿Cumple con su prestigiosa reputación?». Mariana dudó, buscando una respuesta que no revelara demasiado. Estaba a punto de contestar cuando la puerta se abrió de golpe, interrumpiendo el momento. El doctor Morales entró con una efusividad que Mariana nunca había presenciado en él, su voz cargada de una calidez tan artificial que resultaba casi risible. «Señor Salazar», exclamó el doctor, su sonrisa amplia pero forzada, «confío en que la enfermera Torres lo esté atendiendo bien. Solo asignamos a nuestro mejor personal a nuestros pacientes más distinguidos». Mariana luchó por mantener una expresión neutral, consciente de que el doctor Morales nunca había mostrado tal confianza en sus habilidades. Las palabras sonaban huecas, una actuación para impresionar al paciente. Sin embargo, el señor Salazar no parecía engañado. Sus ojos se movieron entre el doctor y Mariana, como si estuviera evaluando algo más allá de lo evidente. «Así es, doctor Morales», respondió Salazar, su tono calmado pero con un trasfondo de perspicacia. «La enfermera Torres ha sido impecable. De hecho, justo le preguntaba sobre su experiencia en Santa Clara. Me interesa saber cómo se siente el personal en un lugar tan prestigioso». La sonrisa del doctor vaciló por un instante, pero se recompuso rápidamente. «Estoy seguro de que le dirá que todo ha sido excepcional», respondió lanzando una mirada fugaz a Mariana. «Nos enorgullecemos de nuestro entorno inclusivo y de apoyo aquí en Santa Clara».
Mariana sintió una oleada de indignación ante la hipocresía descarada del doctor, pero mantuvo su profesionalismo intacto. Sin embargo, algo en la mirada del señor Salazar sugería que no se había tragado la fachada del doctor. Sus ojos se detuvieron en ella, y por un momento, Mariana sintió que él veía más allá de la superficie pulida del hospital, como si percibiera las grietas que otros ignoraban. Mientras el doctor Morales continuaba con una explicación detallada del plan de tratamiento de Salazar, Mariana no podía sacudirse la sensación de que algo significativo acababa de ocurrir. La forma en que Salazar la observaba, la intención detrás de sus preguntas, todo apuntaba a que este paciente era más de lo que parecía. Por primera vez desde que llegó a Santa Clara, una chispa de esperanza se encendió en su interior, aunque aún no podía precisar por qué. La respuesta del señor Ricardo Salazar al doctor Esteban Morales fue serena, pero sus palabras llevaban un peso que no pasó desapercibido. «Así es, doctor Morales», dijo, sus ojos moviéndose entre el médico y Mariana con una perspicacia que parecía atravesar las apariencias. «La enfermera Torres ha sido impecable. De hecho, justo le preguntaba sobre su experiencia en Santa Clara». La sonrisa del doctor Morales titubeó por un instante, un destello de incomodidad cruzando su rostro antes de que se recompusiera con rapidez. «Estoy seguro de que le dirá que ha sido nada menos que excepcional», replicó su tono forzado. «En Santa Clara nos enorgullecemos de nuestro entorno inclusivo y colaborativo». Mariana sintió una oleada de indignación ante la hipocresía descarada del doctor, pero mantuvo su compostura, su rostro una máscara de profesionalismo. Sin embargo, el señor Salazar parecía percibir la tensión que vibraba bajo la superficie. «¿De veras?», musitó, sus ojos fijos en el rostro de Mariana, como si estuviera buscando algo más allá de las palabras. «Bueno, espero experimentar ese entorno colaborativo de primera mano durante mi estancia». Mientras el doctor Morales se lanzaba a una explicación detallada del plan de tratamiento de Salazar, Mariana no podía deshacerse de la sensación de que acababa de presenciar algo crucial. La forma en que Salazar la había mirado, la intención detrás de sus preguntas, sugería que veía más allá de la fachada impecable de Santa Clara. Había una profundidad en su mirada que la hacía sentir, por primera vez, que alguien notaba las grietas en la superficie. En los días siguientes, Mariana se encontró pasando más tiempo en la habitación del señor Salazar que con cualquier otro paciente. A pesar de sus brazos inmovilizados, él estaba alerta y participativo, haciéndole preguntas sobre su trabajo, su formación y sus motivaciones. A diferencia de muchos otros en el hospital, Salazar parecía genuinamente interesado en sus respuestas, sin mostrar ni un ápice del prejuicio que Mariana había aprendido a esperar. Sus conversaciones, aunque breves, eran un respiro en medio de la hostilidad que la rodeaba. Una tarde, mientras Mariana cambiaba los vendajes de Salazar con cuidado meticuloso, fragmentos de una conversación en el pasillo llegaron a sus oídos, helándole la sangre. «No me importa lo que diga el doctor Morales», siseó una voz de enfermera cargada de desconfianza. «No confío en esa Torres con nuestro paciente VIP. ¿Quién sabe qué podría hacer?» «Lo sé», coincidió otra voz, más baja pero igual de mordaz, «pero no podemos decir nada. Nos acusarían de ser intolerantes». Las manos de Mariana temblaron ligeramente mientras terminaba su tarea, el peso de la sospecha constante oprimiéndola como una losa. El señor Salazar, siempre observador, notó el cambio en su expresión. «¿Todo bien, enfermera Torres?», preguntó, su voz suave pero inquisitiva. Mariana forzó una sonrisa, ajustando el último vendaje con precisión. «Todo bien, señor Salazar. Solo me concentro en dejar estos vendajes perfectos». Salazar guardó silencio por un momento, sus ojos estudiándola con una intensidad que la hizo sentir expuesta. «Sabe», dijo finalmente, su tono reflexivo, «siempre he creído que el verdadero carácter de una persona se revela no en cómo trata a sus superiores, sino en cómo trata a aquellos que considera inferiores». Mariana alzó la vista, sorprendida por la agudeza de su comentario. Los ojos de Salazar sostuvieron los suyos, y había en ellos un entendimiento que la desarmó. «He visto mucho en mi vida,
enfermera Torres, continuó, y le aseguro que la vista desde esta cama ha sido reveladora. Antes de que Mariana pudiera responder, la puerta se abrió y el doctor Morales entró, interrumpiendo la conversación. Mientras salía de la habitación, Mariana no podía sacudirse la sensación de que el señor Salazar era más que un simple paciente importante. Sus palabras y su manera de actuar insinuaban un conocimiento profundo de las dinámicas que operaban en Santa Clara, y por primera vez desde que comenzó a trabajar allí, Mariana sintió un destello de esperanza. Sin embargo, esa chispa de optimismo se veía constantemente amenazada. A medida que pasaban los días, la actitud de sus colegas hacia ella se volvía más abiertamente hostil. Los murmullos se transformaban en miradas punzantes, y la frialdad inicial se convertía en un rechazo palpable. El doctor Morales, envalentonado por la falta de consecuencias para su comportamiento, intensificaba sus esfuerzos por socavar su trabajo. Una mañana, mientras Mariana revisaba las historias clínicas en el mostrador de enfermería, él se acercó con una pila de expedientes que parecía desbordarse. «Señorita Torres», dijo, su voz impregnada de una falsa solicitud, «necesito que se encargue de estos casos hoy. Son particularmente complejos. Confío en que esté a la altura». Mariana miró la pila, reconociendo de inmediato que representaba casi el doble de la carga de trabajo de sus colegas. Sostuvo la mirada del doctor, negándose a mostrar el más mínimo signo de intimidación. «Por supuesto, doctor Morales», respondió con firmeza. «Me ocuparé de inmediato». Mientras el doctor se alejaba, una sonrisa burlona curvando sus labios, Mariana lo escuchó murmurar por lo bajo: «Veamos cómo lidia con esto». El día transcurrió, en una carrera frenética de un caso difícil a otro, apenas dejando tiempo para respirar. Los pacientes asignados a Mariana eran de los más exigentes del hospital, muchos con necesidades médicas complejas o actitudes desafiantes. Cada tarea era una prueba de su resistencia, un desafío para ver si podía mantener su profesionalismo bajo presión. A pesar del agotamiento que comenzaba a acumularse, Mariana se negaba a ceder. Cada historial era revisado con precisión, cada procedimiento ejecutado con una atención impecable, como si su vida dependiera de ello. Sin embargo, la presión constante comenzaba a dejar huella. Durante una breve pausa, mientras respondía a otra llamada de un paciente, Mariana captó otro fragmento de conversación entre dos colegas. «¿Has visto cómo la están sobrecargando?», dijo una voz teñida de incredulidad. «Es como si quisieran que colapse». «Tiene que ser agotador», respondió la otra, con un tono que mezclaba lástima y curiosidad. «Aunque, hay que admitirlo, sigue adelante como si nada». Las palabras avivaron una mezcla de furia y dolor en el pecho de Mariana. La idea de que sus colegas no solo notaran el trato desigual, sino que lo observaran como si fuera un espectáculo, era casi insoportable. Sin embargo, las palabras de su madre resonaban en su mente, anclándola. «No dejes que te vean flaquear». Con un esfuerzo monumental, mantuvo la compostura y continuó su trabajo, decidida a no darles la satisfacción de verla rendirse. En la quietud de la habitación 412, el señor Salazar permanecía despierto, sus pensamientos centrados en la enfermera que enfrentaba cada día con una fortaleza que él no podía ignorar. Había notado las asignaciones desproporcionadas, los comentarios susurrados, las miradas de desdén. Su posición como paciente le ofrecía una perspectiva única, y lo que veía lo perturbaba profundamente. Mientras las luces del hospital se atenuaban, tomó una decisión silenciosa. No permanecería como un mero observador por mucho tiempo. A pesar de la carga abrumadora que pesaba sobre Mariana Torres, su compromiso con la excelencia no flaqueaba. Cada paciente, sin importar cuán exigente o complicado fuera, recibía el mismo nivel de atención meticulosa y profesionalismo, incluso cuando el cansancio comenzaba a mermar su energía. Los casos que le asignaban en el Hospital General Santa Clara eran un desafío constante. Pacientes con necesidades médicas complejas o actitudes hostiles que parecían diseñados para probar su resistencia. Sin embargo,
Mariana se negaba a permitir que la presión comprometiera su trabajo. Cada tarea era una oportunidad para demostrar su valía, aunque el costo físico y emocional comenzaba a hacerse evidente. Mientras corría a responder a otra llamada urgente, Mariana captó fragmentos de una conversación susurrada entre dos colegas cerca del mostrador de enfermería. «¿Puedes creer que le están dando todos esos casos críticos?», dijo una enfermera, su voz teñida de desprecio. «Es como si esperaran que cometa un error». «Lo sé», respondió la otra con un tono que mezclaba incredulidad y admiración reticente. «Pero hay que reconocerlo. Es impresionante cómo sigue adelante. Yo ya habría colapsado». Las palabras golpearon a Mariana como un eco de su realidad. La certeza de que sus colegas no solo eran conscientes del trato desigual, sino que lo observaban, como si fuera un espectáculo, avivó una mezcla de furia y dolor en su interior. La idea de que estaban esperando su fracaso era casi insoportable, pero las palabras de su madre resonaban en su mente, anclándola. «No dejes que te vean flaquear». Con un esfuerzo monumental, mantuvo la compostura y continuó su labor, decidida a no darles la satisfacción de verla rendirse. En medio de la tormenta que era su jornada, la habitación del señor Ricardo Salazar se había convertido en un refugio inesperado. A diferencia del resto del hospital, donde cada interacción parecía cargada de juicio, la presencia de Salazar ofrecía un respiro, un lugar donde Mariana podía recuperar el aliento y sentir, aunque fuera por un momento, que alguien veía su verdadero valor. «Señorita Torres», la saludó Salazar al entrar ella para una revisión rutinaria, su voz cálida pero con un matiz de preocupación. «Parece agotada. ¿Está todo bien?». Mariana esbozó una sonrisa débil, ajustando los monitores con movimientos precisos. «Solo un día ajetreado, señor Salazar. Nada que no pueda manejar». Salazar la observó en silencio por un momento, sus ojos llenos de una empatía que la tomó por sorpresa. «Sabe», dijo con cuidado, «hay una diferencia entre manejar algo y prosperar, y por lo que he visto, usted tiene la capacidad de hacer mucho más que solo sobrevivir». Sus palabras, aunque amables, resaltaron el contraste doloroso entre el trato de Salazar y el del resto del personal del hospital. Mariana sintió un nudo formarse en su garganta, el peso de su aislamiento amenazando con desbordarla. «Gracias, señor Salazar», logró decir, su voz apenas un susurro. «Aprecio su amabilidad». Cuando se disponía a salir, Salazar la llamó, con una voz que destilaba una autoridad serena. «Señorita Torres», dijo, haciéndola detenerse, «recuerde, a veces la mayor fortaleza está en saber cuándo alzar la voz». Mariana salió de la habitación, su mente dando vueltas ante las implicaciones de sus palabras. No podía deshacerse de la sensación de que algo estaba a punto de cambiar, como si las grietas en la fachada de Santa Clara comenzaran a ensancharse. Lo que no sabía era que el día siguiente traería una serie de eventos que la empujarían al límite y desencadenarían una confrontación que había estado gestándose desde su primer día en el hospital. A la mañana siguiente, Mariana llegó a Santa Clara y encontró el hospital inmerso en un frenesí inusual. Los rumores circulaban sobre una operación de emergencia de alto riesgo, programada para esa tarde, con la presencia de varios miembros de la junta directiva y visitantes importantes que observarían cada movimiento. El ambiente estaba cargado de una energía nerviosa. Enfermeras y médicos parecían al borde de la tensión, la presión de la operación pesando sobre todos. Mientras realizaba sus rondas matutinas, Mariana notó las miradas ansiosas y los murmullos apresurados a su alrededor. A mitad de sus tareas, el doctor Esteban Morales se acercó, un brillo en sus ojos que inmediatamente la puso en guardia. «Señorita Torres», dijo, su voz cuidadosamente neutral, «necesitamos que asista en la operación de emergencia esta tarde. Es un caso crítico. Confío en que esté preparada para manejarlo». Una mezcla de sorpresa y sospecha recorrió a Mariana. Ser convocada para una operación de tan alto perfil solía ser un honor, pero viniendo del doctor Morales, no podía evitar preguntarse si había un motivo oculto. «Por supuesto, doctor Morales», respondió, manteniendo la voz firme. «Estaré lista.
Mientras el doctor se alejaba, Mariana lo escuchó murmurar a otro médico. «Veamos cómo maneja la presión. Esto será interesante». Las horas previas a la operación fueron un torbellino de preparativos y anticipación. Mariana se sumergió en su trabajo, revisando cada detalle 2 y 3 veces, para asegurarse de estar lo mejor preparada posible para cualquier desafío que la operación pudiera presentar. Mientras se lavaba las manos para entrar al quirófano, notó las miradas escépticas de algunos miembros del equipo. Tomó una respiración profunda, fortaleciéndose para lo que vendría. Las palabras de su madre resonaron en su mente. «No dejes que te vean flaquear». La operación comenzó, y Mariana se encontró trabajando junto al doctor Morales y varios otros miembros senior del personal. La tensión en la sala era palpable, con la certeza de que observadores importantes escrutaban cada movimiento, añadiendo una capa adicional de presión. A pesar de las circunstancias desafiantes, Mariana permaneció enfocada, sus movimientos precisos y eficientes. Anticipaba las necesidades de los cirujanos, entregando instrumentos antes de que siquiera tuvieran que pedirlos. Sus años de formación y experiencia brillaban en cada acción, demostrando que estaba más que a la altura del desafío. Sin embargo, a medida que la operación avanzaba, algo captó su atención. El doctor Morales, normalmente tan seguro y preciso, parecía dudar. Sus manos temblaron ligeramente mientras se preparaba para realizar una incisión crítica. En ese instante, Mariana reconoció el peligro. Un error en ese momento podría tener consecuencias devastadoras. Sin dudarlo, alzó la voz, su tono claro y firme. «Doctor Morales», dijo, «tal vez deberíamos considerar un enfoque diferente. La anatomía del paciente sugiere que sería más seguro». El silencio cayó sobre la sala, todas las miradas girando hacia ella. Por un momento, Mariana pensó que el doctor desecharía su sugerencia, pero entonces, casi imperceptiblemente, él asintió y ajustó su técnica. La operación continuó, y quedó claro que la intervención de Mariana había evitado un error potencialmente fatal. La operación en el quirófano del Hospital General Santa Clara avanzaba con una tensión que parecía vibrar en el aire, pero Mariana Torres permanecía centrada, sus movimientos precisos y su profesionalismo inquebrantable. Sin embargo, a medida que el procedimiento progresaba, algo captó su atención y aceleró su pulso. El doctor Esteban Morales, conocido por su confianza casi arrogante, mostró un instante de vacilación. Sus manos, normalmente seguras, temblaron ligeramente mientras se preparaba para realizar una incisión crucial. En ese fugaz momento, Mariana comprendió que el doctor estaba a punto de cometer un error que podría costarle la vida al paciente. Sin dudarlo, alzó la voz, su tono claro y firme, cortando el silencio del quirófano. «Doctor Morales, quizá deberíamos considerar un enfoque distinto», dijo, manteniendo la calma. «La anatomía del paciente indica que podría ser más seguro». Un silencio pesado cayó sobre la sala, todas las miradas girando hacia ella. El rostro del doctor Morales se tensó, una mezcla de sorpresa y furia cruzando sus ojos. Por un instante, Mariana pensó que él descartaría su sugerencia con desdén, pero entonces, casi imperceptiblemente asintió. Ajustó su técnica, siguiendo la recomendación de Mariana. A medida que la operación continuaba, quedó claro que su intervención había evitado una tragedia. Cuando el procedimiento concluyó con éxito, Mariana sintió el peso de múltiples miradas sobre ella, algunas cargadas de un respeto nuevo, otras, incluyendo la del doctor Morales, destilando una rabia apenas contenida. Mientras el equipo comenzaba a limpiar el quirófano, el doctor Morales se volvió hacia Mariana. Su voz, baja y cargada de amenaza. «Señorita Torres, necesito hablar con usted en privado». Ahora, Mariana lo siguió fuera del quirófano, su corazón latiendo con fuerza. Sabía que había hecho lo correcto al hablar, pero también era consciente de que su acción podría costarle su puesto. Para su sorpresa, el doctor la condujo a la habitación del señor Ricardo Salazar, un detalle que en su enfoque en la operación había olvidado.
El doctor Morales, cegado por su furia, parecía no notar ni importarle el lugar donde se encontraban. Tan pronto como la puerta se cerró, Morales se giró hacia ella, su rostro enrojecido por la cólera. ¿Cómo se atreve a cuestionar mi juicio? ¿Ahí dentro? Siseó su voz impregnada de veneno. ¿Tiene idea de con quién está hablando? Tiene suerte de que no la despida en este mismo instante por tal insubordinación. Mariana se mantuvo firme, su voz serena pero inquebrantable. Doctor Morales, solo estaba haciendo mi trabajo. La seguridad del paciente es lo primero. Su trabajo, interrumpió Morales, su voz elevándose. Su trabajo es seguir órdenes, no creerse que sabe más que sus superiores. Esto es exactamente por lo que personas como usted no encajan en una institución prestigiosa como Santa Clara. Está aquí por un intento equivocado de diversidad, no porque tenga alguna habilidad o conocimiento real. Las palabras de Morales, cada vez más cargadas de hostilidad y prejuicio abierto, golpearon a Mariana como una ráfaga. Todo lo que había soportado, los desaires, las microagresiones, las tareas desproporcionadas, parecía insignificante frente a esta exhibición descarada de intolerancia. La furia y la desesperación se arremolinaban en su interior, pero antes de que pudiera responder, una voz cortó el aire, deteniendo a Morales en seco. «Doctor Morales», dijo Ricardo Salazar, su tono impregnado de una autoridad silenciosa que llenó la habitación. «Creo que ha olvidado dónde está y a quién le está hablando». Tanto Mariana como Morales se volvieron sorprendidos hacia la cama donde Salazar estaba sentado, su rostro reflejando una furia controlada. «Señor Salazar», balbuceó Morales, su rostro palideciendo al darse cuenta de su error. «No me di cuenta de que estaba despierto. Lamento haberlo perturbado». «Oh, estoy muy despierto, doctor Morales», replicó Salazar, sus ojos entrecerrados, «y he estado despierto bastante tiempo, lo suficiente para presenciar la manera vergonzosa en que usted y otros en este hospital han tratado a la enfermera Torres Mariana». Se quedó inmóvil, incapaz de creer lo que estaba escuchando. El señor Salazar, el paciente tranquilo y aparentemente común, irradiaba ahora una presencia imponente que dominaba la habitación. «Señor Salazar», comenzó Morales, su voz temblando ligeramente, «le aseguro que ha habido un malentendido». «No hay ningún malentendido», lo cortó Salazar con brusquedad. «Lo que he presenciado durante mi estancia aquí es un patrón claro de discriminación y acoso. Y eso termina ahora». Mientras Salazar hablaba, una revelación comenzó a tomar forma en las mentes de Mariana y Morales. La manera en que se conducía, la autoridad en su voz, indicaban que no era solo un paciente importante. Salazar tenía un poder significativo, uno que iba más allá de lo que cualquiera de ellos había imaginado. «¿Quién es usted?», preguntó Morales, su anterior arrogancia desvaneciéndose por completo. Salazar esbozó una sonrisa, pero no había calidez en ella. «Alguien con el poder de decidir el futuro de este hospital», respondió. «Y en este momento, doctor Morales, no estoy muy inclinado a apoyar una institución que permite un racismo tan descarado y un comportamiento tan poco profesional». La gravedad de la situación cayó sobre ellos como una losa. Mariana sintió una mezcla de emociones, alivio al saber que alguien finalmente había reconocido el trato injusto que había soportado, furia por las injusticias que había enfrentado y un destello de esperanza de que, tal vez, las cosas podrían cambiar. No podían saber que esta confrontación era solo el comienzo de una serie de eventos que sacudirían los cimientos mismos del Hospital General Santa Clara, exponiendo prejuicios ocultos y exigiendo una rendición de cuentas que llevaba mucho tiempo pendiente. La tensión en la habitación de Salazar era palpable, el peso de sus palabras resonando en el aire. Morales, visiblemente desconcertado, intentó recuperar la compostura, pero sus esfuerzos eran inútiles frente a la presencia imponente de Salazar. Mariana, por su parte, permanecía en silencio, su mente dando vueltas ante lo que acababa de presenciar. La chispa de esperanza que había sentido antes comenzaba a arder con más fuerza, pero también venía acompañada de una incertidumbre. ¿Qué significaría esto para su futuro en Santa Clara?
Mientras Salazar continuaba hablando, su voz firme pero mesurada, quedó claro que no estaba dispuesto a dejar que las cosas volvieran a ser como antes. He visto suficiente en este hospital para saber que el problema no es solo suyo, doctor. Morales, dijo, su mirada fija en el médico. Es un problema sistémico y no descansaré hasta que se aborde de raíz. Mariana sintió un escalofrío recorrerla. Las palabras de Salazar no eran solo una reprimenda, eran una promesa, una declaración, de que el cambio estaba en marcha, pero también sabía que el camino hacia ese cambio no sería fácil, y que ella, de alguna manera, estaba en el centro de todo. El impacto de las palabras de Ricardo Salazar resonó en la habitación como un trueno, dejando al doctor Esteban Morales visiblemente descompuesto, su rostro pálido mientras luchaba por recuperar el control. Mariana Torres permanecía en silencio, su mente girando ante el giro inesperado de los acontecimientos. Salazar, ahora completamente erguido en su cama, fijó en Morales una mirada implacable, cargada de una determinación que parecía llenar el espacio. Creo que es hora de que tengamos una conversación franca sobre la cultura de este hospital. ¿No le parece?, dijo, su voz firme y sin espacio para evasivas. Antes de que Morales pudiera responder, un golpe tímido en la puerta interrumpió el momento. Una enfermera con expresión nerviosa asomó la cabeza. «Doctor Morales, la administradora del hospital lo busca. Es urgente». Morales miró entre Salazar y la enfermera, claramente dividido. Finalmente, asintió con rigidez. «Continuaremos esta discusión más tarde, señor Salazar», dijo, su tono forzado. «Señorita Torres está dispensada por ahora». Mientras Morales salía apresuradamente, Mariana se encontró a solas con Salazar. Un silencio denso se extendió entre ellos, cargado de palabras no dichas. Salazar rompió la quietud. Su voz ahora, más suave, casi reconfortante. «Señorita Torres, creo que es momento de presentarme adecuadamente. Mi nombre es Ricardo Salazar, y soy el director ejecutivo de Salud Integral, una de las mayores conglomeraciones de salud en el país». Los ojos de Mariana se abrieron de par en par, el impacto de la revelación golpeándola como una ola. Salud Integral era un titán en el mundo médico, conocido por su influencia y recursos. De repente, los comentarios previos de Salazar sobre su poder para decidir el destino del hospital cobraron un sentido cristalino. «Señor Salazar, yo...» comenzó Mariana, insegura de qué decir. «Por favor, siéntese», dijo Salazar señalando una silla junto a su cama. «Creo que tenemos mucho de qué hablar». Durante la siguiente hora, Salazar compartió cómo su ingreso en Santa Clara, aunque no planeado debido a su accidente de esquí, había abierto sus ojos a los problemas profundos del hospital. «Llegué aquí como paciente, esperando nada más que atención médica de calidad», explicó. «En cambio, he presenciado una cultura de discriminación y falta de profesionalismo que va en contra de todo lo que creo como líder en el cuidado de la salud». Describió cómo había observado las formas sutiles y no tan sutiles en que Mariana había sido marginada. Los desaires, las tareas desproporcionadas, la hostilidad velada que parecía impregnar el ambiente. «Su experiencia, señorita Torres, no es única, lamentablemente», dijo Salazar, su voz cargada de una mezcla de indignación y resolución. «Pero es inaceptable, y eso termina ahora». Mientras hablaban, Mariana sintió que un peso comenzaba a levantarse de sus hombros. Por primera vez desde que llegó a Santa Clara, se sintió verdaderamente vista y escuchada. Salazar la escuchó con atención mientras ella compartía sus experiencias, su rostro volviéndose más serio con cada relato de injusticia. «Gracias por su honestidad, señorita Torres», dijo cuando ella terminó. «Su fortaleza frente a tanta adversidad es admirable, pero es hora de un cambio sistémico, no solo de perseverancia individual». Justo entonces, otro golpe en la puerta interrumpió la conversación. La administradora del hospital, visiblemente alterada, entró en la habitación. «Señor Salazar», dijo, su voz temblorosa, «entiendo que hay preocupaciones sobre las prácticas de nuestro hospital. Le aseguro que tomamos estos asuntos muy en serio.
Salazar alzó una ceja, su expresión escéptica. ¿De veras? Porque, por lo que he observado, lo único que se toma en serio aquí es mantener un statu quo obsoleto y discriminatorio. La administradora palideció, claramente desprevenida ante una crítica tan directa. No estoy segura de entender, balbuceó. Tenemos iniciativas de diversidad en marcha. Las iniciativas no son suficientes, la interrumpió Salazar con firmeza. Lo que necesitan es una transformación completa de la cultura de este hospital, y eso comienza desde arriba. Durante las siguientes horas, Salazar expuso sus demandas para el cambio. Exigió una investigación exhaustiva sobre las prácticas discriminatorias en Santa Clara, capacitación obligatoria en diversidad e inclusión para todo el personal, y una revisión completa de los procesos de contratación y promoción del hospital. Y en cuanto al doctor Morales, añadió, su voz endureciéndose, espero que su comportamiento sea investigado a fondo. Sus acciones hoy no solo fueron poco profesionales, sino discriminatorias y potencialmente peligrosas para la atención de los pacientes. La administradora, comprendiendo la gravedad de la situación, asintió con un gesto aturdido. Por supuesto, señor Salazar, comenzaremos a implementar estos cambios de inmediato. A medida que el día avanzaba, la noticia sobre la verdadera identidad de Salazar y sus demandas se extendió por los pasillos de Santa Clara como un incendio. El ambiente en el hospital era electrizante, una mezcla de temor, anticipación y, para algunos, una chispa de esperanza. Mariana, aún procesando todo lo que había sucedido, se encontró en el centro de la atención. Colegas que antes la habían ignorado o menospreciado, ahora se acercaban, algunos ofreciendo disculpas torpes, otros buscando su opinión sobre los cambios venideros. Cuando su turno terminó, Mariana regresó a la habitación de Salazar una última vez. Lo encontró sentado, visiblemente cansado, pero con una expresión de satisfacción. «Señorita Torres», la saludó con una sonrisa cálida. «Espero que no le moleste, pero he recomendado su nombre para un puesto en el nuevo Comité de Diversidad e Inclusión. Sus experiencias y perspectivas serán invaluables mientras trabajamos para transformar Santa Clara». Mariana sintió una oleada de emociones, gratitud, esperanza y un renovado sentido de propósito. «Gracias, señor Salazar», dijo, su voz cargada de emoción. «Por todo». Salazar negó con la cabeza. «No, gracias a usted, señorita Torres. Su valentía y profesionalismo frente a la adversidad han sido inspiradores. Me ha recordado por qué entré en el cuidado de la salud en primer lugar, para marcar una diferencia en la vida de las personas». Mientras Mariana salía del hospital esa noche, no podía evitar sentir que un nuevo capítulo estaba comenzando, no solo para ella, sino para todo Santa Clara. El camino por delante no sería fácil, pero por primera vez desde que comenzó a trabajar allí, sintió una esperanza genuina sobre el futuro. Lo que no sabía era que los cambios desencadenados ese día tendrían consecuencias de largo alcance, no solo para el hospital, sino para toda la industria de la salud. Cuando Mariana Torres salió del Hospital General Santa Clara esa noche, una sensación de renacimiento la envolvía. No era solo un nuevo capítulo para ella, sino para toda la institución. El camino por delante estaría lleno de desafíos, pero por primera vez desde que comenzó a trabajar allí, sentía una esperanza auténtica sobre lo que el futuro podría deparar. No podía imaginar que los cambios desencadenados ese día tendrían un impacto que trascendería las paredes de Santa Clara, convirtiéndose en un faro de transformación para toda la industria de la salud. La historia de una enfermera dedicada y un paciente inesperadamente influyente estaba a punto de convertirse en un motor de cambio a una escala que ninguno de los dos había previsto. Los días siguientes en Santa Clara fueron un torbellino de actividad y emociones encontradas. La revelación de la verdadera identidad de Ricardo Salazar y sus demandas de cambio habían sacudido la institución hasta sus cimientos. La fachada impecable del hospital, antes intocable, ahora mostraba grietas que exponían los problemas arraigados que habían permanecido ocultos durante demasiado tiempo. El lunes por la mañana,
Mariana llegó al hospital y se encontró con un escenario caótico. Camionetas de noticias estaban estacionadas afuera, con reporteros ansiosos por obtener declaraciones de cualquiera dispuesto a hablar. Dentro, el ambiente era tenso, con el personal agrupado en pequeños círculos susurrando con frenesí. Mientras Mariana se dirigía al mostrador de enfermería, notó al doctor Esteban Morales siendo escoltado hacia las oficinas administrativas por seguridad. Sus ojos se cruzaron brevemente, y en la mirada de Morales, Mariana vio una mezcla de rabia y temor antes de que lo llevaran lejos. «Mariana». Una voz la llamó, sacándola de sus pensamientos. Se giró para ver a Laura, una enfermera que antes había sido distante, acercándose con una sonrisa incómoda. «Solo quería decir que lo siento por cómo te he tratado», dijo Laura, su voz vacilante. «No me daba cuenta». Mariana asintió, aceptando la disculpa, aunque no estaba segura de cómo responder. Antes de que pudiera decir algo, un anuncio resonó por el sistema de megafonía del hospital. Se requiere que todo el personal asista a una reunión de emergencia en el auditorio principal en 30 minutos. La asistencia es obligatoria. El auditorio estaba abarrotado cuando Mariana llegó. Tomó asiento cerca del fondo, consciente de las miradas curiosas y los murmullos que la seguían. En la parte delantera vio a Ricardo Salazar, ahora vestido con un traje impecable a pesar de los yesos, en sus brazos, conversando en voz baja con la administradora del hospital y varias figuras de aspecto oficial. Cuando el murmullo de la sala se apagó, Salazar subió al podio, su presencia imponiendo un silencio inmediato. «Buenos días», comenzó su voz firme y autoritaria. «Para quienes no me conocen, soy Ricardo Salazar, director ejecutivo de Salud Integral. Durante la última semana he sido paciente aquí en Santa Clara, recuperándome de un accidente de esquí. En ese tiempo he tenido la oportunidad de observar las operaciones diarias y la cultura de este hospital». Hizo una pausa, su mirada recorriendo la sala. «Lo que vi fue profundamente preocupante. Presencié una cultura de discriminación, sesgos y comportamientos poco profesionales que no tienen lugar en la atención médica moderna». Un murmullo recorrió la multitud, algunos empleados moviéndose incómodos en sus asientos, mientras otros ya sentían en silencio. «Que quede claro», continuó Salazar, «los eventos que presencié, particularmente el trato hacia la enfermera Mariana Torres, no son incidentes aislados, son síntomas de un problema sistémico que se ha permitido persistir por demasiado tiempo». Mariana sintió todas las miradas de la sala sobre ella. Se enderezó en su asiento, enfrentando las miradas de sus colegas con una dignidad silenciosa. Salazar detalló los cambios que se implementarían de inmediato. Una investigación exhaustiva sobre las prácticas discriminatorias, capacitación obligatoria en diversidad e inclusión para todo el personal y una revisión completa de los procesos de contratación y promoción del hospital. Además, añadió, su voz endureciéndose, aquellos que se descubra que han participado en comportamientos discriminatorios enfrentarán graves consecuencias. Esto incluye al doctor Esteban Morales, quien ha sido suspendido en espera de una investigación completa sobre su conducta. El anuncio desató otra ola de murmullos en la sala. Mariana pudo ver a algunos de los aliados de Morales luciendo conmocionados y enojados, mientras que otros parecían aliviados. «Sé que estos cambios serán difíciles para algunos de ustedes», continuó Salazar. «El cambio siempre lo es. Pero permítanme ser claro. Esto no se trata solo de hacer lo correcto moralmente. Se trata de brindar la mejor atención posible a nuestros pacientes. Un lugar de trabajo diverso, inclusivo y respetuoso conduce a mejores resultados para todos». Cuando Salazar concluyó su discurso, hizo un anuncio final que envió una sacudida a través de la sala. «Por último, quiero presentarles a la persona que liderará muchos de estos cambios. La enfermera Mariana Torres ha aceptado asumir el rol de directora de diversidad e inclusión en Santa Clara. Sus experiencias y perspectivas serán invaluables mientras trabajamos para transformar esta institución». Mariana sintió una mezcla de sorpresa, orgullo y nerviosismo recorrerla.
No había esperado este anuncio, habiendo discutido solo su participación en el Comité de Diversidad con Salazar. Mientras se dirigía al frente de la sala a instancias de Salazar, notó una gama de emociones en los rostros de sus colegas. Sorpresa, respeto y, en algunos casos, resentimiento persistente. Parada en el podio, Mariana tomó una respiración profunda antes de dirigirse a la sala. «Gracias, señor Salazar», comenzó, su voz firme a pesar de los nervios. «A todos ustedes quiero decirles esto. Estoy aquí no como una adversaria, sino como una colega que cree en el potencial de Santa Clara y de cada persona en esta sala. El camino por delante no será fácil, pero estoy comprometida a trabajar con todos ustedes para crear un hospital donde cada miembro del personal se sienta valorado y cada paciente reciba la mejor atención posible, sin importar su origen». Mientras hablaba, Mariana pudo ver el impacto de sus palabras. Algunos empleados asintieron en acuerdo, mientras que otros parecían reflexionar. Incluso aquellos que habían sido abiertamente hostiles en el pasado parecían escuchar con atención. Tras la reunión, Mariana se encontró rodeada de colegas que ofrecían felicitaciones, disculpas y, en algunos casos, acercamientos tentativos. El ambiente en el hospital había cambiado drásticamente. Aunque aún había tensión e incertidumbre, también había un sentido palpable de esperanza y posibilidad. El aplauso resonó en el auditorio del Hospital General Santa Clara, llenando el aire con una energía que Mariana Torres apenas comenzaba a procesar. La mezcla de conmoción, orgullo y nerviosismo la envolvió mientras subía al podio, convocada por Ricardo Salazar. No había anticipado este anuncio. Había discutido solo su participación en el Comité de Diversidad e Inclusión, no un rol tan prominente como directora de Diversidad e Inclusión. Al avanzar hacia el frente, notó las emociones variadas en los rostros de sus colegas: sorpresa, respeto y, en algunos casos, un resentimiento que aún persistía. Parada ante la multitud, Mariana tomó una respiración profunda, lista para dirigirse a la sala. «Gracias, señor Salazar», comenzó, su voz firme a pesar de la tormenta interna. «A todos ustedes, quiero decirles esto. Estoy aquí no como una adversaria, sino como una colega que cree en el potencial de Santa Clara y de cada persona en esta sala. El camino por delante no será sencillo, pero estoy comprometida a trabajar con todos ustedes para crear un hospital donde cada miembro del personal se sienta valorado y cada paciente reciba la mejor atención posible, sin importar su origen». Mientras hablaba, Mariana pudo ver el impacto de sus palabras. Algunos empleados asintieron en acuerdo, otros parecían reflexionar, e incluso aquellos que habían sido abiertamente hostiles en el pasado parecían escuchar con atención. Sus palabras no eran solo un discurso, eran una promesa, un compromiso con un futuro diferente para Santa Clara. Tras la reunión, Mariana se encontró rodeada de colegas. Algunos ofrecían felicitaciones, otros disculpas vacilantes, y unos pocos extendían acercamientos tentativos, como ramas de olivo. El ambiente en el hospital había cambiado drásticamente. Aunque aún había tensión e incertidumbre, también había un sentido palpable de esperanza y posibilidad. Por primera vez, Mariana sintió que las barreras que la habían aislado comenzaban a desmoronarse, aunque sabía que el camino hacia la verdadera inclusión sería largo. A lo largo del día, Mariana trabajó codo a codo con Salazar y la administración del hospital para comenzar a implementar los cambios prometidos. Fue un trabajo agotador pero estimulante, y por primera vez desde que llegó a Santa Clara, sintió que estaba marcando una diferencia real. Cada reunión, cada plan delineado, era un paso hacia la transformación de un lugar que había sido un campo de batalla para ella. Esa noche, mientras se preparaba para dejar el hospital, encontró a Salazar esperándola cerca de la salida. «Señorita Torres», dijo con una sonrisa cálida, «o debería decir directora de Diversidad Torres, ¿cómo lo está llevando?». Mariana dejó escapar una risa cansada. «Ha sido un día intenso, señor Salazar. Todavía estoy procesando todo, para ser honesta». Salazar asintió con comprensión. «Sé que es mucho para asimilar,
pero quiero que sepa que tengo plena confianza en su capacidad para liderar estos cambios. Su resiliencia e integridad frente a la adversidad son exactamente lo que Santa Clara necesita ahora. Mientras caminaban juntos hacia la salida del hospital, Salazar adoptó una expresión más seria. Debes saber que lo que está sucediendo aquí, en Santa Clara, es solo el comienzo. Planeo implementar cambios similares en todas las instalaciones de salud integral. Su historia, Mariana, tiene el potencial de encender una revolución en cómo abordamos la diversidad y la inclusión en el cuidado de la salud. Mariana sintió el peso de la responsabilidad asentarse sobre sus hombros, pero en lugar de sentirse abrumada, se sintió empoderada. «Estoy lista para el desafío, señor Salazar», respondió con determinación. «Juntos podemos lograr un cambio real y duradero». Cuando se despidieron, Mariana no pudo evitar reflexionar sobre cuánto había cambiado en tan solo unos días. De sentirse aislada y al borde de rendirse, ahora estaba al frente de un movimiento con el potencial de transformar no solo Santa Clara, sino toda la industria de la salud. El camino por delante estaría lleno de obstáculos y resistencia de aquellos reacios al cambio, pero al mirar atrás hacia el hospital, sintió una oleada de determinación. Esto ya no era solo un trabajo, era un llamado, una oportunidad para asegurar que ningún otro profesional de la salud tuviera que soportar lo que ella había enfrentado. Con un propósito renovado, Mariana se adentró en la noche, lista para enfrentar cualquier desafío que el mañana trajera. La transformación de Santa Clara había comenzado, y con ella un nuevo capítulo en la lucha por la igualdad y la inclusión en el cuidado de la salud. En los meses siguientes, el Hospital General Santa Clara experimentó una metamorfosis dramática, bajo el liderazgo de Mariana como directora de Diversidad e Inclusión, con el apoyo continuo de Salazar. La cultura tóxica que alguna vez había dominado los pasillos comenzó a cambiar hacia una de inclusión y respeto. Las capacitaciones obligatorias en diversidad e inclusión, aunque inicialmente enfrentaron resistencia, gradualmente abrieron mentes y transformaron actitudes. El doctor Esteban Morales, tras una investigación exhaustiva, fue destituido de su cargo, enviando un mensaje claro de que los comportamientos discriminatorios ya no serían tolerados. Mariana se convirtió en una figura central en este cambio, trabajando incansablemente para implementar nuevas políticas y fomentar un entorno donde todos los empleados se sintieran valorados. Las reuniones con el personal, las sesiones de capacitación y las revisiones de los procesos de contratación eran solo el comienzo. Cada paso era un desafío, pero también una victoria, un recordatorio de que el cambio, aunque difícil, era posible. Mientras tanto, la influencia de Salazar se extendía más allá de Santa Clara. Comenzó a trabajar con otros hospitales en la red de salud integral, utilizando el caso de Santa Clara como un modelo para reformas más amplias. Mariana, a menudo, consultada por su experiencia, se encontró viajando a otras instituciones, compartiendo su historia y guiando a otros en la implementación de cambios similares. Su voz, una vez silenciada por la hostilidad, ahora resonaba con autoridad y propósito. Un año después de la intervención pivotal de Ricardo Salazar, el Hospital General Santa Clara era un lugar transformado. La destitución del doctor Esteban Morales, tras una investigación exhaustiva, envió un mensaje inequívoco. Los comportamientos discriminatorios ya no serían tolerados. Bajo el liderazgo de Mariana Torres como directora de Diversidad e Inclusión, la cultura del hospital había evolucionado hacia una de respeto y colaboración. Las capacitaciones en inclusión, inicialmente recibidas con escepticismo, comenzaron a cambiar perspectivas, y las nuevas políticas de contratación aseguraban una mayor equidad. La historia de Santa Clara resonó más allá de sus muros y Mariana se convirtió en una figura solicitada en conferencias médicas y seminarios de diversidad. En un auditorio abarrotado durante una conferencia nacional de salud, se dirigió a la audiencia con una voz cargada de convicción. «Hace un año era una enfermera al borde de rendirme», comenzó. «Hoy estoy ante ustedes como prueba viva de que el cambio es posible, de que una sola voz puede marcar la diferencia.
Compartió la transformación de Santa Clara, sin esquivar los obstáculos enfrentados, pero destacando las victorias, las vidas impactadas, las mentalidades transformadas, el ambiente renovado. Al concluir, Ricardo Salazar, ahora completamente recuperado, se acercó con una sonrisa cálida. «Mariana, has recorrido un largo camino desde la enfermera que conocí», dijo. Hablaron del progreso en Santa Clara y su efecto dominó en la industria. Salazar reveló que otros hospitales de salud integral estaban adoptando programas similares. «Cuando ingresé a Santa Clara tras mi accidente, nunca imaginé el impacto que tendría», confesó. «No solo has transformado este hospital, sino que has reavivado mi pasión por este trabajo». De regreso en Santa Clara, Mariana fue recibida por Laura, antes distante, ahora una aliada sólida. El hospital vibraba con una energía nueva, el personal colaborando de maneras antes impensables. En el vestíbulo, Mariana se detuvo ante un mural que retrataba a profesionales diversos trabajando juntos. Una placa rezaba: «La diversidad es nuestra fuerza, la inclusión nuestro compromiso, la compasión nuestra vocación». En su oficina, lista para nuevos retos, Mariana sonrió. La transformación de Santa Clara era solo el comienzo. El verdadero trabajo de cambiar corazones, mentes y sistemas enteros continuaba, y ella estaba lista, comprometida a luchar por un sistema de salud verdaderamente inclusivo, un día a la vez.